en los domicilios o en las casas o pertenecientes a los padres de familia. Lo que acá tenemos que ver y analizar es, bueno, hay muchas propuestas constructivas, ¿no? De los maestros que plantean diferentes tipos de estrategias para poder llegar con ese apoyo a los estudiantes. Acá no tenemos que hablar con clases virtuales, porque las clases virtuales se enfoca más a un tema, avanzar un tema, ¿no? Un desarrollado tema. Más que todos nosotros tenemos que pensar es en el apoyo, llegar con un apoyo a los estudiantes y ver la realidad que nosotros estamos viendo. Un ejemplo, yo quizá acá tenemos que ver una situación donde haya señal de internet, bueno, si es que se puede entrar con tecnología virtual o con el apoyo virtual, se lo haga. Ahora también, si es que el maestro dispone y tenga disponibilidad más que todo, la elaboración de textos, cuadernillos, cartillas, lo podemos hacer y enviar a los estudiantes y buscar muchas estrategias para poder llegar a los estudiantes. Yo, como siempre decía, es de que no hay que ser negativos y tenemos que ser conscientes, ¿no? Somos maestros y como maestros tenemos que la dedicación de poder llegar con una enseñanza a nuestros estudiantes. Lamentablemente la pandemia diferentes contratiempos dentro del trabajo laboral educativo que no nos está coartando en esto, ¿no? Pero no es, como decía, no es nada imposible. Lo que podemos hacer es llegar con lo que se pueda. No vamos a llegar al 100%, tal vez a un 50 o un 40%, pero intentaremos. Como les decía, cada maestro está proponiendo diferentes estrategias de cómo llegar y esperemos que el día lunes, martes, vamos a tener una reunión con el Ministerio de Educación para plantear a nivel nacional las propuestas de cada región que ha hecho llegar a la Confederación y de acuerdo a eso saquemos a ver estrategias de trabajo para, como les decía, llegar con un apoyo a los estudiantes. Entendiendo de que la educación virtual va a ser complicado en el área rural y tomando en cuenta el plan de contingencia del Ministerio de Educación donde señala educación presencial, educación virtual y educación a distancia, ¿no? 3 parámetros que establecen. ¿La Confederación vio otro tipo de propuesta alterna? No, lo que nosotros no queremos proponer y que no propongan también el ministerio es de que haya clases presenciales sin garantías de seguridad, de bioseguridad en las unidades educativas y en los diferentes sectores, ¿no? Municipios que hay. Pero no queremos adelantar, lo que queremos es llegar con un apoyo, puede ser virtual, puede ser tal vez radial o televisiva, de acuerdo, como les decía, al contexto de cada región. Pero nosotros no vamos a permitir al principio de que haya clases presenciales, como lamentablemente en otro municipio de Cochabamba están exigiendo los padres de familia. Y es muy preocupante para todos, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Dean. Profesor William, ejecutivo del Magisterio Rural Chuquisaqueño, con este tema, por favor. Mire, es bastante complejo y complicado esta situación que la que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial con la presencia del COVID-19. Creo que nos ha hecho o ha sacado a la luz que tenemos bastantes deficiencias en todos los aspectos. Nos vamos a basar en este momento en el aspecto educativo. Nos ha hecho ver que no estamos preparados para poder enfrentar este tipo de problemas que se nos avecina. Y nadie lo había pronosticado, ni siquiera quizás ha soñado de poder pasar este momento tan difícil. Nosotros, como federación, estamos ya trabajando con los secretarios de distrito para que ya podamos ir consensuando algunas estrategias o planteamientos que podemos dar en función a las realidades y características socioeconómicas de cada unidad educativa, de cada núcleo, distrito, y de tal forma ya tener una centralización y poner un planteamiento. Porque no podemos ser indiferentes. Creo que el maestro es el actor principal de esto y también las autoridades están esperando la propuesta del maestro. Y no hemos tenido una posición bastante clara, didáctica, cuál va a ser el camino o la estrategia a tomar para encarar desde el Ministerio de Educación. Entonces, bastante superficial. Quiero referirme primero voy a partir de la educación virtual. La educación virtual antes del COVID
prácticamente no ha tomado la misma seriedad que hoy se está queriendo implementar desde el gobierno central. Nos han vendido ilusiones, nos han hecho creer que tenemos una educación bastante alta, con bastante calidez. No es justamente porque nosotros rechazamos, sino el maestro ha dado de su parte, pero el Estado en sus diferentes estructuras de gobierno no nos han brindado las condiciones adecuadas. La educación virtual en área rural no va a ser aplicable por diferentes factores. Uno, las unidades educativas, las provincias, capitales del municipio, donde ya tenemos relativamente ingreso a Internet, posiblemente funcione. Pero eso va a implicar un gasto adicional al padre de familia y al estudiante. Y nuestros estudiantes o padres de familia no están en las posibilidades de poder desarrollar una educación virtual. Uno, no tenemos preparación. Muchos de nuestros estudiantes no tienen el teléfono o el equipo, ya sea el laptop, para poder desarrollar e interactuar con el maestro. Otro, el padre, en muchos casos, no tiene un celular para poder ya ayudar al estudiante. Entonces, de tal forma, es inaplicable la educación virtual. Nosotros como federación estamos planteando una propuesta de que acciones de inmediata y acciones a futuro. Porque tenemos que trabajar en eso. No podemos confundir que ya de inmediato vamos a entrar con la educación virtual. En las capitales ya de municipio, de departamento, en este caso en el distrito Sucre, de manera relativa se puede implementar, pero también va a tener limitaciones. Ya se está viendo. Entonces, el planteamiento que la federación hace de que para dar ya continuidad a un desarrollo pedagógico desde el momento que ya instruye desde el Ministerio de Educación es tomar las cartillas. No nos queda otra para poder llegar a los estudiantes. Vía virtual se va a llegar a un porcentaje de estudiantes y un gran porcentaje de estudiantes no van a lograr. Y eso es un conflicto para el maestro para poder ya tener una evaluación, un seguimiento pedagógico que va a desarrollar durante este tiempo. Para nosotros lo más adecuado es las cartillas que el padre de familia o el estudiante va a ir asimilando con algunas actividades ya que vaya asignando o planificando el maestro. Pero ahí hay una cosa. No simplemente va a ir a costa del maestro. Lo que planteamos es que tiene que haber un compromiso de todas las autoridades involucradas en educación. El gobierno central, gobierno departamental, gobiernos municipales deben invertir en educación, deben dar cumplimiento a lo que emana la Constitución Política del Estado en su artículo 74, o 77, perdón, donde ya que dice que la educación debe ser la prioridad para el Estado. Y debe darse de esa forma. Que el maestro no simplemente ya vaya a generar gastos adicionales, que salga y que vaya a costa del maestro. El segundo, a distancia, la educación a distancia, compañeros, puede ser que surta efecto en diferentes lugares y en otros lugares. Entonces, para nosotros, el planteamiento de inmediato son las cartillas. Ahora, a futuro, no estamos negando de poder aplicar una educación virtual. Para ello, debemos desarrollar talleres, no conferencias. Talleres donde podamos interactuar, preparar a todo el personal a nivel nacional, a la población estudiantil y a la población, en este caso, a todos los padres de familia. De tal forma que vayamos engranando y tengamos ya un trabajo en equipo y podamos tener resultados. Ahora, la educación presencial, compañeros, estamos haciendo una lectura de que esto no va a empezar en junio, justamente por las diferentes características climatológicas que se nos avecinan. Empezamos con clases presenciales, automáticamente se nos vienen las infecciones respiratorias y eso va a generar una convulsión en nuestra sociedad. Lo que planteamos, una educación presencial, es de manera gradual a partir de julio, agosto, cuando ya tengamos, ya mejore el clima en nuestro contexto. Pero no con el 100%, de manera fraccionada. Con un porcentaje de estudiantes, el maestro puede estar trabajando, cumpliendo las medidas de bioseguridad. Entonces nosotros estamos trabajando, como decía, quizás DEA no se anima a hacer un planteamiento, pero
tenemos que tener una propuesta nosotros como maestros, tenemos que plantear de qué manera encaramos, porque tampoco vamos a poder recibir o vamos a aceptar la imposición administrativa en sus diferentes estructuras, porque hoy en momentos se está viendo eso. Hay una imposición que el director en algunas unidades educativas está imponiendo, indicando a los que debe aplicar una educación virtual y debe pasar qué aplicación está utilizando para llegar a sus estudiantes. Totalmente rechazamos. Ahora, uno de nuestros planteamientos a largo plazo para la implementación de la educación virtual es de que el gobierno garantice línea gratuita de Internet, o por lo menos liberar algunas aplicaciones donde podamos tener una interacción estudiante-maestro. ¿Cómo planteamos? Esperemos de que ya nuestras autoridades vayan madurando, pero las propuestas valen. Para no generar problema y entrar en un colapso con toda la sociedad, nosotros planteamos, al estudiante se le debe dar de manera ilimitada Internet a través del código de RUDE y al maestro a través del código de RDA, la cual quizás puede ya mejorar y aliviar al maestro, a la comunidad y al estudiante. Entonces, que nos garantice, por lo menos libere algunas aplicaciones para educación virtual, ya que se pueda hacer un convenio con las empresas de telecomunicación, en las cuales nos digan, por ejemplo, ya creo que ha emprendido Entel con Classroom de 2 horas, pero que sea de manera gratuita para educación. De tal forma, podamos garantizar un desarrollo pedagógico de manera gradual y podamos salir de este problema que estamos atravesando a nivel nacional y a nivel mundial. Qué bien, Dean. Interesante escuchar las propuestas desde la Federación del Magisterio Rural Chuquisaqueño. ¿Qué dice el profesor Wilfredo? ¿Cree que usted es factible una educación virtual en el sector rural? ¿O qué tipo de estrategia se puede asumir? Gracias. Yo creo que lo que decía William, vamos a hablar a nombre del magisterio, con el respeto que lo merece. Yo creo que por lo menos debería haber una consulta a nivel de distrito con los secretarios generales de distrito, cuáles son las propuestas. Yo sé que eso es a nivel personal y eso no va hasta más allá, hasta donde uno quisiera llegar. Más aún, no somos solamente los maestros, vamos a ver quiénes somos los actores de la educación, sino son los propios estudiantes, los padres de familia. Se está palpando diferentes situaciones. Yo estoy viendo aquí con mis nietos cuando se están pasando esas clases virtuales. Por tanto, yo creo que es muy maturo adelantar que a largo o corto plazo. Aquí tenemos que hacer una lectura de realidad, de la realidad misma en que sociocultural, socioeconómico de nuestro país, nuestros distritos, de nuestras regiones, para que de manera sugerir. Ahora, pedir al gobierno que se nos incremente en el momento, yo creo que también, no sé si el gobierno puede responder, entendiendo que el gobierno tiene tantas obligaciones con este problema que nos ha llegado, como decía también, ni siquiera habíamos soñado, pero lo estamos palpando, ¿no es cierto? En ese sentido, yo creo que hay que hacer un análisis bastante minucioso, bastante, como se podría decir, compartido, ¿no?, con las diferentes ciencias para tener un criterio que podamos tener el respaldo, la ayuda, la colaboración de los otros actores. Yo creo que sí, no nos vamos a equivocar. Ese es el criterio. A lo virtual, evidentemente, para hablar de virtual, yo creo que quiero un poquito hacer rememoración cuando la directora del Ministerio, no sé de qué ramo, creo que de Ciencia y Tecnología, decía que el maestro rural no está preparado. El maestro rural está preparado nunca por ética, por costumbre, por lealtad a su profesión. Magister rechaza ningún tipo de capacitación. Hemos aceptado. Así tenemos varios, el famoso PROCON, pero otra cosa es, la señora doctora, cuando ha sus términos textuales, discriminación, de humillación al maestro rural, otra cosa es hablar de la oficina y otra cosa es la realidad, ¿no es cierto? Con ellos respeto que lo merecen nuestros padres de familia, ni siquiera cuentan con un celular. Hay unidades educativas que no llega la corriente eléctrica. Entonces, ¿de cómo podemos hablar de aplicar técnicas que realmente van a ser un fracaso? Habrá que ver
Por eso digo, habrá que plantear, habrá que reunirse padres de familia con las autoridades de las comunidades, con los propios alumnos que tienen ahora su organización, para ver y salir de qué manera, desde cuándo. Entonces, yo creo que tampoco quisiera mucho esto se lo agudice, puesto que más bien hay que, como dice, llevar propuestas, pero propuestas reales, propuestas de consenso, propuestas de conjunto. Yo creo que eso va a llevar por buen camino. Si llevamos propuestas personales o propuestas que estamos ahí pensando. Hola. El profe Wilfredo, se paralizó el tema de su... vamos, Edwin, William, no sé, por alusión. ya, bueno, con respecto que se merece el profesor Wilfredo Gutiérrez, quiero manifestarle, a inicio yo había planteado de que hace una semana ya atrás hemos pedido a todos los sindicatos de distrito para que puedan ya ir trabajando y nos hagan una propuesta. Esto no es a título personal. Ahora, tenemos la propuesta del distrito Sucre que nos ha hecho llegar. Y desconozco las razones por las cuales, profesor Wilfredo, usted no haya participado de esto o no les ha participado el secretario de distrito, pero tenemos un documento en el cual nos ha hecho llegar el secretario general del distrito. También quiero manifestarle, las propuestas que estamos haciendo ya no es de inmediatamente ya poner en acción. De tener una propuesta razonable, haciendo una lectura del contexto donde se trabaja, hay que ir madurando. Ahora no veo ninguna propuesta, profesor Wilfredo, de parte de usted. ¿Qué propone? Simplemente dice que vamos a hacer un análisis, pero una propuesta desde su experiencia con bastante trayectoria en el ámbito educativo, en el ámbito sindical. Nos gustaría que también oriente cuál va a ser el camino que tenemos que tomar, porque esto es netamente un problema de conjunto. No nos estamos atribuyendo de manera personal tomar las posiciones. Tenemos los pronunciamientos de los diferentes distritos o propuestas, perdón, en la cual nos están haciendo llegar. Nos faltan 3 o 4 distritos que aún no concluyeron de consensuar con sus bases. Entonces, a partir de eso, estamos haciendo ya una centralización, ya tenemos una figura clara, por eso estamos dando a conocer cuáles más o menos estamos planteando como federación. Me gustaría en esta parte de que seamos parte de las propuestas y no dejemos a futuro, porque este problema, como dije, no es simplemente para un mes, es a largo. ¿Y cómo vamos a encarar? Planteamos, queremos empáticos en el planteamiento que hacemos. No simplemente vamos a cargar a espaldas del maestro. Tampoco vamos a permitir una imposición, sino tiene que haber un compromiso en todas las estructuras gubernamentales y administrativas, de tal forma que todos los actores educativos vayamos a proponer por el bien de la educación. El objetivo común que tenemos, administrativos, sindicales, es la educación. Entonces, eso es nuestra propuesta. Me No, está bien. da un poquito me extraña la posición del profesor cuando dice a título personal, pero bueno, estamos dando a conocer, aclarando esta situación, que también pues un poco se coordine con el secretario de distrito y proponga. Y entonces a partir de ahí queremos escuchar cuál es la posición. Porque nuestros maestros con bastante experiencia, trayectoria, tiene una gama de experiencias, las cuales podemos rescatar. Y esos pueden ser aplicables. Sí, muy bien. Nos gusta escuchar eso. Muy bien, profe. No, muy bien. Hemos hablado del tema educativo. Es muy complicado entendiendo de que la realidad en el sector rural es diferente al urbano. Sabemos de que los recursos económicos de los padres de familia inclusive van a ser afectados. Se tiene que pensar en el conjunto, ¿no? De todos los actores de la educación se tiene que ver, buscar una salida. Ramiro, tu punto de vista para llegar a la conclusión de este acápite. Tu audio. El audio no sale. Vamos con el audio, Ramiro. No has habilitado tu audio. Perdón, ahora sí. Bueno, efectivamente, este es un tema que está en discusión en todos los sectores, ¿no? No solo del magisterio, sino también de los padres de familia, en fin. Pero lo que lamento es que el tema se ha politizado, ¿no? Se ha politizado a partir del pronunciamiento, hoy creo que salió el pronunciamiento de la Junta de Padres de Familia del Trópico de Cochabamba, en el sentido de que
exigen que los maestros vuelvan a clases, de que no pasa nada, no funcionará la educación virtual ni la educación a distancia, por tanto, vámonos a clases. Y el planteamiento tiene una connotación política, ¿no? Porque se reclama de que ya no está en la dirección departamental de Cochabamba el hermano, dice, ya no, el gobierno de Áñez ha señalado que estos 14 años no se ha hecho absolutamente nada en educación y eso no es cierto, dicen los padres de familia, y a partir de ahí el tema empieza definitivamente a politizarse. Y eso no es bueno, ¿no? En el tema educativo, de repente, claro, hay siempre definitivamente el gobierno intenta imponer sus políticas educativas a partir de la visión que tienen, ¿no? Pero sin embargo, hoy que estamos en esta emergencia, sin duda, los maestros debemos de poner de nuestra parte y apostar a que definitivamente de que esta educación virtual o la educación a distancia no es algo tampoco nuevo, ¿no? Es algo que ya en otros países también se lo ha estado implementando. En realidad es una forma de apoyo, ¿no? A la educación. Es un instrumento más que puede ser utilizado para la formación de los estudiantes y en esta emergencia puede ser bastante útil. Pero sin embargo ha dejado ver esta situación de que hay demasiada diferencia. Tienes estudiantes, unos 2 estudiantes que tienen celulares modernos, hay unos 8 estudiantes que tienen un celular con sistema Android y más de la mitad no tienen un celular. Entonces, esas diferencias realmente hacen que no sea posible la aplicación de la educación virtual. Y tienen muchísima razón algunos padres de familia al señalar de que si van a hacer clases virtuales y nosotros no tenemos acceso, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? La educación simplemente va a ser para los que tienen, para los privilegiados, para los que tienen esa posibilidad. Entonces, sobre todo en el área rural, ¿no? El maestro del área rural realmente es el que ve esa realidad y tienen muchísima razón muchos maestros al señalar de que realmente esto no va a funcionar. No va a funcionar, dicen, por la realidad que vivimos. Los maestros lo palpamos, lo sentimos. En el área rural, cada familia tiene un celular nada más, ¿no es cierto? De repente, a mucho sacrificio. Entonces, el tema de la educación a distancia, ¿no? Es algo nuevo, definitivamente se ha aplicado en distintos años atrás en nuestro país, pero sin embargo no es lo fundamental, no es lo que definitivamente va a salvar este tema de la educación. Pero en la medida de las posibilidades es importante hacer algo. Y desde la federación, la confederación, creo que hay que hacer ese trabajo de exigir de que haya la democratización en el uso de los medios tecnológicos, definitivamente. Las empresas de telecomunicaciones tienen que otorgar las facilidades a la gente que no tiene ese acceso, ¿no? Por ejemplo, la gratuidad es muy buen planteamiento. Ahora, si logramos esa gratuidad, en un futuro eso va a servir bastante al maestro. Incluso en las clases presenciales va a ayudar bastante como complemento en la formación de los estudiantes, ¿no? Eso como conclusión. Excelente, Danilo. Estamos teniendo reporte de nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook. Interesante el tema que hemos visto en esta jornada. Es importante que los maestros de manera conjunta vayamos viendo diferentes propuestas. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación, ante esta crisis. Creo que todos tenemos que involucrarnos. Aportar con un granito de arena es importante. No es, creo, malo indicar que el maestro está preparado, está capacitado para cualquier tipo de contingencia. Hemos, desde épocas anteriores, con gobiernos neoliberales de izquierda, de derecha, el maestro siempre ha estado presente. Aunque en el anterior gobierno nos vieron como operadores de la educación, sin embargo, creo que es tiempo de cambiar. Ser propositivos, críticos, reflexivos, es lo que nos queda.
Creo que hemos agotado la agenda de esta jornada. Si hay algo más que podamos decir con respecto a esto, les pediría que levanten su mano. William. Edwin, bueno, mire, tocaba un aspecto muy importante, Ramiro, cuando ya con esta crisis nos ha dado a conocer con la implementación de una educación virtual, estamos dividiendo clases sociales entre privilegiados y los más necesitados. Creo que esa parte tenemos que romper y nuestra sociedad marca esa diferencia. Creo que la educación es una de las herramientas más importantes para una liberación de un pueblo. Entonces, como decía, que los maestros no estamos en contra de la implementación de que haga el gobierno, sino pedimos las condiciones necesarias para poder aplicarlo. Nosotros habíamos manifestado de inmediato cuando nos decía analfabetos digitales a todos los maestros. Entonces, nosotros los maestros no somos analfabetos digitales, sino que no tenemos las condiciones de cómo llegar a nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, compañeros, creo que ha servido bastante, había bastantes posturas en las cuales nosotros tenemos que tomar como federación y estamos esperando las propuestas también de algunos compañeros que no simplemente de los secretarios de distrito, hay compañeros que nos han hecho llegar algunas sugerencias de cómo implementar o cómo encarar y cómo llegar a los estudiantes. Entonces, eso hace que también vayamos a fortalecer las propuestas que hagamos, porque en este momento es cuando más tenemos que unirnos todos para poder salir de este problema que estamos atravesando a nivel nacional. También quiero plantearles, mire, como federación, estamos trabajando, por ejemplo, ha sido iniciativa del Comité Ejecutivo, ¿por qué no hacer un guía de la utilización de algunas aplicaciones más didácticas, o sea, impreso? Entonces, estamos en eso para poder ya concretizar, ojalá podamos concluir y también pasar a nuestras bases y puedan tener ese documento como un tutorial, pero escrito, impreso. Entonces, muchos compañeros también lo interpretan en la lectura y también les pueda servir para a futuro enfrentar algunas debilidades que tengamos en el proceso de la implementación en este tiempo que estamos atravesando. Entonces, esperemos de que nos salga con la federación. No estamos con los brazos cruzados, es bastante preocupante qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ideas como nacen de algunos compañeros de base, eso hacen que fortalezca. Me gustaría, Ramiro, Edwin, nos unamos a esto, trabajemos por el bien de la educación. También hay que dar algunas herramientas que faciliten a nuestros maestros, porque la parte administrativa lo único que va a hacer en muchos casos es imponer. En muchos casos también dan algunas herramientas. En este caso, la federación, vamos a tratar de elaborar guías para que puedan desarrollar e instalar algunas aplicaciones básicas que puedan servirle a nuestros colegas. Entonces, con esto estaré acabando mi intervención. Ramiro, Edwin, Dean, compañero profe Wilfredo. Bueno, estamos bien, David. Gracias, gracias. Hemos estado en estas dos transmisiones a través del Facebook y con algunos errores, claro, porque es la primera vez que también manejo una aplicación para transmitir a través de Facebook. Y es igual en los maestros, exacto, ¿no? Practicar es la clave. Aquí no es que el maestro tiene que saber en 2, 3 semanas aprender a manejar determinadas plataformas. Eso se puede aprender en el paso y es haciéndolo. El tema es que no tenemos estudiantes de repente que tienen ese acceso. Entonces el maestro se queda con el conocimiento que es fugaz, porque si no lo practicas en el manejo tecnológico, si algo aprendes y no lo practicas, pasado mañana te olvidaste completamente, ¿no es cierto? Entonces, quiero pedir disculpas a nuestros oyentes, a los que nos siguen en Facebook. Esta vez ha sido la primera vez que hemos hecho esta transmisión en vivo, con algunos errores, me señalan el tema del audio, pero sí, ya, sí, el tema del audio. Reflexionando este tema. Gracias, profesor William, profesor Dean. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Edwin.